Buenas noches. Gozándonos en la presencia de Dios, ha sido importante ver que Dios en su infinita misericordia nos permite ver su maravilla, ¿verdad? Y claro que partiendo de este punto, en cuanto a nuestro hermano Ciel mencionaba cómo podemos expresar la maravilla o lo maravillado que estamos de ver lo que Dios hace, pues nuestra vida estaría o debe de estar o está refulgente de gozo, de alegría, de paz. ¿En cuántos hay paz en su corazón? Bueno, esta tarde, en esta noche, en la honra y la gloria que Dios se merece, el compartir con ustedes en esta hora la palabra de Dios tiene mucho que ver siempre. Si aún pensáramos que es coincidencia, siempre Dios lo tiene todo preparado para nosotros. Y vaya que dentro de este momento, este tiempo que hemos tenido de alabanza, Dios está tratando nuestra vida. Yo quisiera invitarle a que inclinara su rostro conmigo. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedirle a Él que nos ayude y nos conduzca en esta hora. Señor, te damos gracias por tu presencia, por este tiempo maravilloso que nos das para encontrarnos contigo, Señor. Venir en este lugar y identificarnos, Señor, los unos a los otros en ese amor que nos une. Sabemos que tú quieres mostrar tu libertad maravillosa en nuestras vidas y hoy, a través de tu palabra, la cual ponemos en tus preciosas manos, Señor, tú nos hables. Tú nos des la oportunidad de escuchar el dulce sonido de tu voz. Y en cada pensamiento, Señor, tú nos ordenes. Tú nos indiques la manera de caminar y de recibir lo que tú quieres enseñarnos hoy, Padre. Bendícenos, guárdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, te damos muchas gracias. Amén. Amén. Siempre la palabra de Dios es fresca. El alimento que el Señor nos da debería de ser algo que nutriese constantemente nuestra vida. En este tiempo y iniciando un año de bendición, porque Dios es el que nos da esa bendición, lo menciona así, tenemos una libertad que hay muchos que no la valoran, o no la entienden, o no la reconocen. El mundo de la actualidad está tan ocupado, tan distraído, que no se percibe a detenerse tan solo un momento para escuchar su voz. Para que, como cantábamos al principio, si usted se dio cuenta, abre mis ojos, Señor, quiero verte, entender que Dios tiene la diferencia en nuestra vida. Que Dios ha marcado una pauta en la cual tú y yo nos demos cuenta qué es lo que estorba, qué es lo que a Dios no le agrada, qué es el principio que Dios quiere establecer más y más en nuestro corazón, porque para eso venimos, ¿no? Aprender del Señor. Creo que todos venimos con esa disposición. La vez anterior compartía con usted acerca de un profeta Ageo. Hoy voy a hablar y compartir de parte del Señor esta otra oportunidad que el Señor nos da en el profeta Joel. Y vaya conmigo, por favor. Abra su Biblia ahí. Porque Dios quiere que nos identifiquemos a nosotros mismos. Quiero decirle que no va a voltear ni a la derecha ni a la izquierda. En el espejo de la palabra de Dios, el parecer de Dios nos va a hacer la referencia a la que tú y yo vamos a ser confrontados, desafiados, pero también abrazándonos en el amor de Dios. Esta serie que se ha venido llevando a cabo, que inició nuestro hermano Guillermo, pastor de esta congregación, nuestro pastor, hablaba de la importante oportunidad de reconocer en cada uno de los personajes de la Biblia la identificación y la lucha o el entendimiento en el carácter que se desarrollaba en la vida de ellos. Y lo que Dios a través de cada uno de ellos puede significar y reafirmar en nuestro corazón, como le vuelvo a repetir. Identificar a nosotros mismos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. ¿Quiere conocer de Dios?, le pregunté. Y me dijo sí. ¿Quiere recibir la instrucción de Dios? Y me mencionó sí, algunos no, ni siquiera menearon su cabeza, pero es para todos nosotros.
Es para cada uno de nosotros que reconozcamos esta obra. Y quiero invitarle a abrir su Biblia ahí. Joel solamente tiene 3 capítulos. Y vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Y el subtema que yo le pondría, o que le he puesto a este tema, para cada uno de nosotros es reconocer. Diga conmigo, ¿vacío o lleno? Otra vez, dígalo conmigo, ¿vacío o lleno? Suena capcioso. ¿Por qué estamos vacíos? ¿O de qué estamos llenos? Y una de las pautas importantes que marcaba Joel en esta breve introducción era darse cuenta, y no solamente porque Joel contaba una historia al principio de los primeros capítulos, de lo que habían pasado los padres de aquellos hombres. Pero había una firme decisión en él, pues como yo le había mencionado en aquella ocasión y como reconocemos, aquel que es llamado Hijo de Dios forma parte de proclamar la palabra de Dios. Aquel que está conociendo y reconociendo la obra de Dios, su palabra, le invita al Señor a que sea testigo de su poder. Pero ¿por qué vacío? ¿O por qué lleno? Lea conmigo, por favor. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Desde el momento importante en que Joel, recibiendo la instrucción de Dios, porque al hablar de los profetas y de los profetas históricos, ustedes y yo sabemos que en aquel tiempo el Espíritu de Dios se movía solo con ciertas personas, y a ellos se les llamaba profetas. El Espíritu de Dios descendía y en ellos hablaban el mensaje que Dios quería. Y yo le recordaba en la ocasión anterior que le hablaba acerca del profeta Ageo, de que tú y yo no podemos hablar lo que nosotros queramos, ¿o sí? ¿Cómo debe de ser nuestro hablar? Como Dios quiere. Pero significativamente cuando Joel, viendo la desolación en la que estaba por venir una vez más el recibir el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, aquella devastación tan importante que destruyó todo. Joel en sí tiene un significado importante en su nombre. Y como ustedes saben, muchos nombres bíblicos se les daba de acuerdo a lo que Dios marcaba, especialmente a los hijos de Dios. Y Joel, ¿sabe una cosa? El significado que me encontré con él es uno para quien Jehová, el Señor, es su Dios, es el Dios. En otras palabras, si lo queremos aplicar a nuestra vida hoy, ¿es Jehová el Señor tu Dios? O sea, un adorador a Jehová, un entendedor de Dios, un entendedor de su voluntad. El Señor es Dios. Y ahí en los primeros versículos, y antes de entrar más en nuestra escritura, en estos textos, para hacer un contexto histórico y hacer esta referencia, él dice en los primeros versículos que Dios había introducido una frase muy frecuente, pero para Joel solamente se menciona una vez el nombre de su padre. ¿Cómo se llamaba su padre? Si va al primer capítulo, versículo primero, segundo. ¿Cómo se llamaba su padre? Petuel. Y Petuel significa Petuel. Bueno, si quiero pronunciarlo en inglés, Petuel. Porque la TH es como una F, ¿verdad? Significa aquel que abre un corazón duro hacia Dios. Y se me ocurre entender que ¿habría un corazón duro en el pueblo de Israel? Pues era una y otra y una vez más había un corazón duro en Israel. Pero Dios siempre mencionaba en su palabra
Una de las primeras cosas que él dice cuando habla, y Jehová en su palabra, y Jehová el Señor, dice, con frecuencia con todos los profetas era esto, Jehová el Señor, Dios, nuestro Dios, dice. Identificándose a sí mismo Joel, él, que siendo participante y viviendo en la tribu de Judá, se cree que nació y creció con la tribu de Rubén. Un poco más allá de las notas que los comentaristas hablan, él participaba junto con los sacerdotes. Se había nombrado un nuevo rey que era muy joven y que al mismo tiempo este rey tan joven, que tenía solamente 7 años, necesitaba un apoyo. Y había un sacerdote que estaba con él impulsándolo, mencionándole qué era lo que tenía que hacer. Y una de estas cosas importantes que mantenía es que dentro de las no predicciones, porque la profecía de Dios no es una predicción, es una realidad de lo que Dios dice, eso es. Lo que Dios muestra, eso será también. Y al parecer, este grupo especial en este tiempo, que fue aproximadamente en el 835, 865, 70 antes de Cristo, hace la referencia que los filisteos y los babilonios seguían abusando y tomando control y quitándole todo al pueblo de Israel. ¿Pero por qué Dios permitía todo esto? Precisamente porque el pueblo siempre caía en esa circunstancia. Él les empezó a decir, acuérdate de tus padres y lo que pasaron, lo que vivieron. ¿Te has puesto a pensar lo que tú pasaste y viviste en el año pasado? Algunos que son padres se han sentado con su esposa o sus hijos a platicar lo que vivieron y lo que hicieron y lo que ya no deben de hacer. Yo creo que el pueblo de Israel también. ¿Cometía errores? ¿Cometemos errores? Sí. ¿Pero qué pasaba? ¿Por qué siempre estaban en la misma circunstancia? ¿Por qué siempre seguían vacíos teniendo a un Dios todopoderoso? No se mencionaba para ese tiempo de Joel que hubiese idolatría en la iglesia, o en el pueblo, o en la congregación. Una vista panorámica de la cual nos abre así Joel, una foto que podríamos ver todo alrededor. Recuerda al pueblo lo que aconteció y a través de lo que Dios hacía como un juicio que venía nuevamente. Hay 3 aspectos que vamos a ver en esta noche. Hay muchos más que engloban la cantidad de veces que tú y yo tal vez estamos en las mismas circunstancias o en el mismo lugar sin haber crecido, sin haber entendido la voluntad de Dios. Pasan años en la vida diciendo soy cristiano, aún para los que participamos en un ministerio, decir servir a Dios, pero estamos donde mismo. El servir a Dios no significa que sea algo que es una práctica constante, un activismo, como se nos ha dicho. Pero había ahí una clave muy especial. Para ellos, para el pueblo de Dios, cuando vino la destrucción, y el profeta Joel advierte y vuelve a decir, prepárate porque van a venir otra vez circunstancia y juicio a tu vida. Para los padres antiguos habían sido, aquí dice en el versículo número 2 y 3, ¿qué dice? Había caído en ellos tal desinterés por Dios que llegaron las langostas, ¿no dice ahí? Y menciona no nada más langostas, los saltones y otras formas, etcétera, donde aquello consumía todo. ¿Qué pasó cuando fue destruido esto? El pueblo de Jehová analizaba profundamente de verdad lo que estaban haciendo, lo que habían visto, como le mencionaba hace un momento. Ahora tú y yo, ¿qué has hecho? Y entrando este nuevo año, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Yo recuerdo el miércoles antes de terminar, el domingo anterior, antes de terminar el año, se nos hablaba de tener la gratitud a Dios por saber lo que había hecho por nosotros. Y el miércoles que siguió, Dios nos habló, tuvimos un tiempo maravilloso. ¿Cuántos vinieron el miércoles pasado?
donde el Señor nos invitaba a tener fe, a tener confianza, a tener seguridad, y tan solo como un pequeño granito de mostaza. ¿Se acuerdan? ¿Dónde quedó su granito de mostaza que les dieron como ejemplo? ¿Lo tienen? No me contesten. Ya los están buscando algunos. Algunos creo que ya lo perdieron. Lo tiraron. ¿Dónde quedó su fe? Diría yo. Y el domingo el Señor nos marcaba la pauta para este inicio de que Dios quiere llevarnos, ¿se acuerda?, a un nivel en excelencia. ¿Sí se acuerda o no? ¿Qué esperas tú que suceda en este tiempo en el Señor? ¿Qué esperaría Israel que sucediera para que fueran librados de tal manera en aquel tiempo? Para decirte a ti y a mí lo que sucedía con aquella destrucción tan grande con el pueblo de Judá, al haber sido desobedientes, al no haber escuchado la voz de Dios, y mucho menos estaban buscando ser entendidos, ser llenos de Dios. Se quedaron, si usted ve el contexto y si estudia un poquito, se lo voy a dejar de tarea, aquellas langostas arrasaron con todo. Y ya no había sido la primera vez, como Dios liberó y le mostró al pueblo su bendición al ser libres de aquella esclavitud, valga la redundancia en la libertad. ¿No mandó una plaga de langostas y de insectos al pueblo egipcio para que pudiese salir? Y ahora esa prueba venía a ellos. Imagina usted un campo verde, frondoso, lleno de todo lo que podías haber sembrado y preparado para la cosecha. Llegaron las langostas, llegaron los saltones, llegaron todo aquello, ¿y qué pasó? Arrasó con todo lo que tenían, incluso con lo que ellos mismos habían preparado para de verdad decirles que no tenían ni qué ofrecerle a Dios, porque ¿cómo eran los sacrificios para poder ser entregados a Dios? ¿No tenían que traer los diezmos? ¿No tenían que traer las primicias de lo que Dios les daba? Se habían quedado hasta sin manera de presentar una ofrenda a Dios. La ofrenda de la libación, que incluso... ¿Usted sabe lo que es la ofrenda de la libación? No tenían ni con qué. La libación es aquello que ofrecían al Señor, rociaban la sangre o rociaban el agua, y eso que cubría era precisamente lo que hallaba el olor grato a Dios. No tenían ni siquiera para cómo ofrecer esa ofrenda. Nosotros, en estos tres aspectos importantes que vamos a ver en el mensaje de Joel, describe que el pueblo de Judá debería de haber analizado profundamente qué es lo que estaba haciendo. Porque al escuchar como número uno la voz de Dios, era lo que menos hacía. Escucha hoy la voz, le dice en el versículo 2. Y cuando Dios decía, escucha hoy mi voz, en nuestro tiempo contemporáneo hoy significa como algo que en la ley civil dice, es una orden y se tiene que realizar. El tener el sentido común en el énfasis de la necesidad de hacer conciencia y de la propuesta en el corazón para tomar una decisión en nuestra vida. Era lo que ellos tenían que escuchar cuando Dios decía, y hoy escucha mi voz. Y cuando no se escuchaba la voz, entonces venía el castigo, el día de juicio. En el presente, ¿crees tú que Dios se va a quedar con los brazos cruzados? Ha pasado el tiempo y ni siquiera nos ponemos a pensar un poquito que nuestros actos, nuestra manera de pensar nos ha llevado a olvidarnos, aun cuando decimos somos cristianos, a no tener conciencia de lo que Dios nos ha ordenado hacer. Mi pregunta es, ¿escuchas la voz de Dios? ¿Individualmente pones atención a la voz de Dios? Isaías lo declaraba. Isaías, Jeremías y Ezequiel fueron un apoyo importante con Joel. Isaías dijo en el capítulo 1, versículo 2, se lo voy a leer: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová tu Dios. Crié hijos, los engrandecí y ellos
se rebelaron contra mí. Oseas también, en esa controversia que Dios tenía con Israel, les dijo, oíd palabra de Jehová. Oseas declaraba, hijos de Israel, ¿por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿No el mismo Oseas dice que por falta de conocimiento el pueblo perece? Pregunta otra vez. ¿Escuchamos la voz de Dios? Todo esto tiene que ser aplicado a nuestra vida. Porque en una palabra, Dios ve la rebeldía como lo vio en aquel pueblo. ¿Y la rebeldía qué es? ¿No es pecado delante de Dios? La rebeldía se convirtió en algo que separaría el amor de Dios. ¿Y qué nos da la respuesta? Porque en el Nuevo Testamento se nos dice que por eso el amor hoy en la actualidad hacia Dios se ha enfriado. No está. El amor de muchos se enfriará. Fue escrito, fue dicho, ¿se está llevando a cabo? Joel lo estaba declarando desde ese tiempo. No nada más por lo que se había visto, sino lo que estaba sucediendo al mismo tiempo estaba hablando, dando un mensaje a lo que iba a suceder. ¿Sabe qué sucedía con el pueblo de Judá? Que por tener la felicidad, si usted lee un poquito más adelante, lo vamos a ver brevemente, aquel pueblo vendía a sus propios hijos por obtener vino y fiesta. Me sorprendió mucho escuchar una noticia hace unos días donde una jovencita, viendo la necesidad de su familia, decía que ella quería vender su virginidad y lo puso. Algunos de ustedes yo creo que lo escucharon. Lo puso ahí. Qué tremendo, ¿no? Porque no tiene que comer. Porque no tiene cómo sacar a su familia adelante. Y Dios está ahí, Dios ve eso, Dios sabe eso. Sí lo sabe. ¿Pero por qué? ¿Por qué suceden las cosas así? El juicio de Dios separa al hombre de tal manera que nos aparta de su misericordia. Y quiero decirte que esto es lo que el pueblo de Dios, y ahora dirigiéndolo a nosotros hoy, hay cristianos que abusan, perdóname por decirlo así, del amor y la misericordia de Dios. ¿Sí o no? Y esto destruye completamente la vida. Sin embargo, Dios nos otorga la oportunidad. Esa oportunidad de que cada uno de nosotros, porque fíjese, cuando Joel hablaba a aquellos, hablaba también principalmente a los sacerdotes. Porque aunque no había idolatría, ¿sabe qué había? Mucha ligereza en tomar de verdad la palabra de Dios como aquello que era guiado para hacerse. ¿Te suena familiar con el día de hoy? Recibimos la palabra de Dios o aquellos que dicen proclamar la palabra de Dios lo expresan muy a la ligera. Tal vez suene una exhortación o un regaño, pero hermano, no lo estoy regañando yo, amigo, amiga, aquellos que nos escuchan. No es un regaño, la exhortación es aquello que nos está enseñando ¿a qué? A entender por qué es que tú y yo tenemos la oportunidad de escuchar su voz. Ancianos, y a los ancianos no se refiere solamente a las personas ya mayores, aquellos que dentro de la iglesia son los que nos guían, a todos aquellos que dentro de una forma habitan dentro de la presencia de Dios, aquellos que también en esa presencia de Dios se mueven como líderes en alguna posición, en algún trabajo. Se les exhorta, se les enseña, se nos enseña a dirigirnos como un ejemplo a Dios. ¿No como padre eres un ejemplo a tus hijos? ¿Y ese ejemplo cómo es? Sí hemos fallado. Sí, como un momento te dije, tomaste la oportunidad de ver qué sucedió y por qué circunstancias viviste ciertas experiencias en el año que pasó. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué tendrías que hacer? Porque estamos iniciando un nuevo año, ¿no es cierto? Con fe.
a un crecimiento en el Señor en excelencia, porque Dios quiere que crezcamos. No se nos dijo en la palabra el domingo, porque cosas mayores que estas haréis y veréis. ¿No lo dice la palabra de Dios? La severidad de la devastación del juicio de Dios nos lleva, fíjese, porque Dios nos habla con amor, hermano. No es más que la oportunidad que tú y yo tenemos y que veremos más adelante cómo Joel proclamó aquella bendición que hoy tú y yo disfrutamos. Ser llenos del Espíritu de Dios o vacíos de Él. La severidad de la devastación del juicio de Dios, le decía, no se habla de un ciclo natural, como todos estos tornados, como estos ciclones, como estos huracanes que se han sucedido y que es natural, ¿cierto? Devastaron ciudades. Destruyeron, perdieron la vida personas. No es un ciclo natural el juicio de Dios. El juicio de Dios sí va a venir. Muchos predican a Joel, sí, es parte de lo que ha de venir. ¿Cuántos saben que estaremos delante de la presencia del Señor y Él va a decir, a mi derecha, bien buen siervo y fiel, o a mi izquierda, no te conozco? ¿Sí sabes que va a sucederse eso? ¿Sí? Somos pasajeros, somos peregrinos en esta tierra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos entendiendo la voluntad de Dios para saber obedecer, para saber distinguir lo que Él describe en nuestra vida? Por eso es que le digo que no es un ciclo natural el que en ocasiones tú pases por circunstancias solamente de parte de Dios. Porque las cosas suceden con un propósito. Aquellos a los que son llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay? Debemos de seguir y establecer algo muy importante, hermano. Porque es ahí donde el pueblo de Israel, aún viendo las maravillas de Dios, como tú y yo hoy vemos la maravilla de Dios, ¿estás despierto? ¿Están tus ojos recibiendo en solamente una vista de colores? ¿Alcanzas a discernir más allá de lo que tienes en tu vida? Porque hay muchos que se han olvidado del principio de Dios. Uno de ellos es el que Él es soberano. ¿Cuántas veces lo hemos repetido? Señor, tú eres soberano. ¿Qué es soberano? Soberano, hablar de Dios como atributo. Y si va conmigo algunos ejemplos, hay muchos, para poner el fundamento en el saber escuchar la voz de Dios. Joel presenta la soberanía de Dios como un todo. Y alguien nos dijo, ¿y qué es un todo? Pues todo. ¿Pero qué es todo? La esencia de tu vida, lo que tú eres, donde caminas, cómo vives. Ese es el todo. Y Joel describe como el dueño y Señor. Cuando expresaba este testimonio a ellos, era el ejemplo. ¿Es el Señor el todo en tu vida? La soberanía absoluta de Dios, por ejemplo, en 1 Samuel 14:6, si usted lo busca, o yo se lo digo, en la segunda parte, cuando dijo a Jonatán que viniera y pasemos a esta guarnición, porque estaban desobedeciendo, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar a muchos, como a pocos, o con pocos. El dominio de Dios, sobre todo, en 1 de Crónicas 29:12, anótelo, se lo voy a leer. Las riquezas y la gloria, ¿de quién proceden? De ti, Señor. Y Él le dice, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos, si a Dios le place. ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién es absoluto en todo? ¿De verdad? Tú lo dices, pero ahora lo vamos a tomar a nuestra vida. Porque cuando dijo, Señor, tú eres cuando digo yo en lo personal, Señor, eres mi todo, quiero darle un testimonio, no voy a tomar personal porque no es mi persona en sí. Cada uno tiene una experiencia diferente. Cuando el Señor a mí ya me llamó y me dijo que quería usarme, que quería guiarme, yo no lo entendía. Pero a mí el Señor me quitó todo. Ya éramos recién casados. Mi hija tenía 1 año, la mayor.
Y cuando digo que el Señor nos quitó todo, ¿qué le puedo decir con todo? Hasta me separó de mi esposa. Que algunos dijeron que teníamos problemas. Cómo todo puede disfrazarse diferente. Pero ella y yo nos dimos cuenta que Dios nos sacó de donde nos tenía que sacar para enseñarnos. Y Él me dijo, quiero ser tu todo. Y parte del testimonio es que mi vida estaba escrita así, en palabras. ¿Sabe qué hizo el Señor conmigo también? Me hizo como este papel. Y físicamente me estaba muriendo. Yo le puedo decir que en mi persona yo dije, Señor, perdóname, tú eres mi todo. Y cada vez que he querido hacer algo me dice, ¿está en mi mano o está en tu mano? Desde entonces el Señor me ha estado haciendo así, poco a poco. Me sigue enseñando. Se ve un poco arrugadito, ¿verdad? Ya han pasado los años. Te sigue estirando. A mí de esta forma, no sé a ti. ¿Está en tu mano o está en su mano? Sería mi pregunta para ti. Tenemos que detenernos a pensar por qué a veces no escuchamos la voz de Dios y pasamos por circunstancias por las cuales tú y yo o no hemos visto milagros, maravillas, o no hemos visto la mano de Dios. En medio de tu vida tienes la fortaleza, en medio de enfermedad tienes la firmeza en tu corazón de decir, aquí estoy. Tal vez para ti ha sido diferente. Pero Dios sigue diciendo, yo quiero ser tú todo. Porque a Él le pertenece todo. El salmista dice, Dios es soberano y su reino en Dios es pleno y es eterno. El Altísimo está sobre la tierra, el Salmo 83, 18. Los actos de Dios son soberanos. Y nosotros todavía nos atrevemos a preguntar al Señor, ¿así? Digo, si somos obedientes a Dios y queremos escuchar y empezar a escuchar más de la voz de Dios, debemos de pararnos y decir, Señor, aquí estoy. Debemos de establecer ese principio para escuchar la voz de Dios. ¿Ha sido difícil? Sí, ha sido difícil. Pero el testimonio de muchos, como el miércoles que iniciamos un nuevo año, decíamos, Señor, pero hasta aquí tú nos has ayudado y te damos las gracias porque sabemos que tú nos guiarás. Es por fe, ¿no es cierto? Y en medio de tu caminar, la soberanía de Dios y ese acto maravilloso de la omnipresencia de Dios, porque a veces se nos olvida que Dios está ahí donde estás pensando de tu manera, ni siquiera le has puesto a Dios en primer lugar diciendo, Señor, ¿qué pasó con Joel? ¿Por qué les decía esto al pueblo? ¿Qué no estás poniendo atención? Mire un ejemplo muy básico, importante. ¿Se acuerda de Jonás cuando nos hablaban acerca de Jonás? Y algunos conocen la historia de Jonás. Jonás recibió una palabra de Dios. ¿Qué hizo Jonás? ¿Obedeció? ¿Escuchando la voz de Dios? No. Se puso renuente. No voy. Todavía hasta se enojó cuando vio que Dios hizo la obra. ¿Pero por qué? Porque aquel pueblo, el pueblo de Nínive, y a eso voy, el rey principal escuchó la voz de Jonás y entonces recibió la oportunidad de saber que Dios le estaba hablando y que dijo, en cilicio nos vestimos, con las ropas más agresivas, porque para vestirse de cilicio no era que creía que se ponía una bata de suave, de algodón o una camiseta que no le raspara, se ponían las batas o las togas, pero rasposas. Ustedes no se pondrían algo así. Eso era vestirse de cilicio. Yo me acuerdo cuando era niño, ahora han cambiado tanto las cosas, pero aquellos que religiosamente llevaban su vida, yo veía que cuando alguien se vestía de cilicio, decían que cuando había un eclipse, las mujeres no tenían que salir, pero también tenían, no sé si te acuerdas, tenían que salir con una ropa oscura y mejor ni ver el sol. Y más si estaban embarazadas. ¿Por qué? Porque el niño probablemente podía hacer mal, ¿no es cierto? No, ahora hasta lo ven, a ver cómo se ve. ¿Dónde está todo aquello que el cilicio quería llevar? Costumbres, tradiciones. Pero Dios es eterno, volviendo al punto en Joel, volviendo a nuestra vida. ¿Cómo nos tenemos que vestir de cilicio? Y aquí es a donde vamos a volver a ese texto principal de nuestra vida, en esta tarde. Los planes humanos y nuestras decisiones, hermano, están
divididas si no está Dios primero para decir sí o no. Proverbios 16:9 lo esclarece. El corazón del hombre piensa en su camino y aún así Dios, fíjese, anótelo o búscalo conmigo, vaya conmigo, ahí brevemente. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras decisiones se ven a simple vista, lo que nuestros ojos aquí están. Pero aquellos que conocen de Dios ven no solamente a simple vista, ven por fe, más allá. ¿Dios los destruye? Cuando el hombre va en su camino, Dios lo, vamos a decir, no quiero decir de otra forma, machaquea, lo golpea, lo castiga. ¿Qué dice ahí que en Proverbios 16:9? Mientras el corazón del hombre piensa en su camino, Jehová, ¿qué hace? Dígalo fuerte. ¿Ya lo encontró? Mas Jehová endereza sus pasos. ¿Con qué amor nos habla el Señor, no es cierto? Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel conociendo a Dios y su soberanía? ¿Qué hacía? Otro de los, dentro de esta escuchar la voz de Dios, ¿obedecía? Ya vi que muchos movieron su cabeza. ¿Obedecía el pueblo de Israel, de Judá? No. Y la desobediencia en causa, por eso le digo que hay muchas cosas, pero dentro de la desobediencia causa una condición irresponsable. Y cuando te dije que no voltearas a ningún lado, dítelo a ti mismo. Si estás siendo desobediente, soy yo, en la palabra de Dios, irresponsable. Soy obstinado. Rechazo en mi obstinación la voluntad de Dios. ¿Y qué es obstinado? Necio. ¿Y qué es necio? ¿No hemos aprendido? Bueno, se va a escuchar fuerte, pero es cierto. Si somos necios, el necio es tonto. Coincide y otra vez en lo mismo. Pues supuesto que si esa obstinación se va a convertir en algo que va a ser un estorbo hacia Dios, pues nunca va a poder cumplir su voluntad. Nunca va a escuchar su voz. Y Efesios 2:2 dice, en los cuales para aquellos que conocen de Dios y son hijos de Dios, a los hijos de desobediencia te dice, sé obediente. Anduviste en otro tiempo, ¿no escucharía lo mismo el pueblo de Israel? Ya ha sido muy desobediente todo el tiempo. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Quiero que entienda muy bien, entendamos juntos. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y hablando también a Israel como a nosotros, en ese pasado como en este presente, esta palabra también desobediencia significa también que es un acto en el que tú y yo ni siquiera alcanzamos a distinguir, por eso no escuchamos su voz. Mi pregunta sería, ¿quieres escuchar una vez más la voz de Dios? Es importante, sí. Sí, porque el resultado de escuchar la voz de Dios me va a impedir cometer una y otra vez la maldad que he venido cometiendo por años. Pero al pueblo de Israel Joel le hablaba para que se diera cuenta y si tendría que obedecer, les dijo, arrepiéntanse. Desde que hemos llegado al camino de Dios, tú y yo hoy, algún día dijimos, Señor, perdóname y me arrepiento. ¿Cuántos se arrepintieron? ¿Sí? ¿De verdad? ¿De todo lo que hicieron? Sí. Como testimonio está, los que bajaron a las aguas del bautismo en el año pasado, ahora sí que el año pasado, decidieron no caminar conforme a este mundo. Y ese es el testimonio que muchos de nosotros tenemos hoy. Porque ese caminar en este mundo te ha ocasionado engaños, te ha ocasionado no solamente desobedecer, sino mentir. Se nos ha dicho hasta traicionar o recibir traición. ¿Cuántos han sido traicionados? ¿Cuántos hemos traicionado? Y el profeta condena en la palabra de Dios indicada. ¿Qué te pasa? Reacciona. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel?
¿Se han vuelto de sus maldades? Jeremías lo describe en el capítulo 11:10 diciendo, si se han vuelto de sus maldades sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles, la casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto. Y aquí a mí en lo personal me mueve mucho en mi corazón, porque cuando Dios ha establecido el pacto de amor contigo y conmigo, por su amor y misericordia, por su gracia que a través de la cruz de Cristo tú y yo tenemos salvación, no valoremos lo que Dios ha hecho. Porque la corriente de este mundo, lo leíamos, está latente, está ahí. ¿No le dijo a aquella mujer, vete y no peques más? Yo sé que todos dijeron, o la mayoría de los que están conociendo de Dios, Señor, me arrepentí y me arrepiento. Pero en ese platicar, como le decía, en lo que sucedió en el año pasado, ¿te atreviste a pedirle perdón, esposo, a tu esposa? ¿Esposa a tu esposo? ¿A tus hijos? ¿A ti mismo? Decir, perdóname, Señor. Porque ¿qué sabe qué hacemos que ocultamos de repente? Y esto es algo que Dios, en el desafío, en el reto que Dios nos confronta, no es fácil de mencionarlo, porque va a decir, bueno, es que debería ser un poquito más ligerito. No, la palabra de Dios es la misma. Para ti y para mí. Dios también me está hablando a mí. Servimos a Dios muchos de nosotros. Escuchaba a unos hermanos, sí, estoy en la iglesia, estoy sirviendo a Dios, pero sabes, no aguanto la situación. En todos lados puedes sentir la lucha, pero ¿quién es el que te está honrando? A Dios, ¿a quién te puso para que obedezcas? En tu esposa, en tus hijos, con tus padres, a Dios principalmente, ¿no es cierto? Cuando somos confrontados, ¿sabe qué hacemos con eso? Lo evadimos. Pero es aquí que decimos, incluso en lo personal, sirvo a Dios. Y Dios me está viendo. Y Dios conoce mi corazón. ¿Conoce el tuyo? Sí. La desviación que pueda tener nuestra mente, Joel presenta una descripción tan tenebrosa con toda aquella destrucción que propició un mensaje que respecto al juicio de Dios tenía una necesidad. El pueblo cambia, reacciona, porque el juicio de Dios viene. Tu caminar, ¿por qué te tienes que dar cuenta de esto? Porque no quiero dejar de distinguir la voz de Dios, porque en la segunda oportunidad que Dios nos da dice, arrepiéntete, pueblo de Judá, le dijo Joel a su pueblo. Porque hay falsedad, porque hay mentira. ¿Sabe cuando me encontré con la palabra falso? De falsificar, de presentarnos, no solamente por decir hipócritamente, sino saber quiénes somos en realidad, porque Dios sí nos ve en su soberanía, Él sí sabe cómo somos, Él sí sabe de lo que tenemos necesidad. Ya no se convirtió en aquello que necesitabas, un carro, una casa, resulta que necesito tener una comunión con Dios principalmente. Y esa palabra de Dios se confirma cuando dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. La diferencia de otros pueblos significó un verdadero arrepentimiento para el pueblo de Judá. Que a pesar de que otros pueblos cambiaba, el pueblo de Israel nunca cambió. Pregúntame si hay cristianos que se dicen cristianos han cambiado hoy. ¿Cuántos hay así? Espero que ninguno haya aquí. Que todos hayamos cambiado de verdad, pero para darle respuesta a Dios, escuchando a Dios. Siempre corremos peligro, hermano. Pues vivimos en este mundo, ¿no es cierto? Miren, no hace unos 2 domingos estuvo una mujer por la cual estamos orando y pidió ayuda. Y ella decía que necesitaba que en su hogar hubiera libertad. Que en ella misma saber si estaba bien o está mal. Y resulta que vino la palabra de Dios a nuestra vida mientras compartíamos con ella. Dios toma control de toda situación, ¿no es cierto? Y Él sabe lo que le estás pidiendo en tu vida, ¿cierto? Sí. Pero ¿sabes una cosa? Antes de que te vayas, hermano, hoy,
como a cualquiera de nosotros, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Pablo les dijo a los Corintios en el capítulo número 2 acerca del mismo perdón. ¿Has sabido perdonar? ¿Perdonaste verdaderamente? Sí, perdoné, pero bueno, le vamos a seguir, no le hace, a ver cómo resulta. No, hermano, así no. Perdona. Si Dios puso eso en tu corazón y tienes esa libertad, en 2 Corintios dice, porque el diablo, el enemigo de nuestras almas, también está atento y está escribiendo cómo te va a destruir, cómo te va a destapar de otro lado para que caigas. ¿Estás atento a la voz de Dios? Arrepentirse, entonces, es reconocer esto. Que todo aquello que en mi corazón hay, de verdad, Dios lo tome en sus manos. Y el Señor siempre nos va a dar la oportunidad de que al ofrecernos este arrepentimiento verdadero, tu conciencia va a estar más tranquila. Porque en cuantos la conciencia nada más los tiene bien preocupados. A veces decimos o asustamos de repente a alguien y dice, tu conciencia, tranquilo, hay paz en tu corazón. La palabra no es en la religiosidad, y eso lo hemos escuchado siempre. No obstante, esto nos señala que la comunión con Dios es verdaderamente lo que significa ver a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Una relación con Él. Una comunión que en donde tú te mueves, el poder de Dios sea visto y su mano extendida. Porque la relación más profunda con el esfuerzo de tu corazón por tener ese verdadero arrepentimiento, y la palabra arrepentimiento viene de una vida en la que tú y yo debe de estar implicada de verdad una sinceridad completa diciendo, soy todo, Señor, aquí en tus manos, tú límpiame, tú sáname. ¿Tuvo la misma oportunidad el pueblo de Judá? Sí. Vuelva a su escritura conmigo. En el capítulo número 2 de Joel, en el versículo 12 y en el versículo 13, y tenemos tiempo, tal vez no nos alcance mucho. Esta segunda parte, que es el arrepentimiento, dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Cómo te acercas a Dios, hermano? Yo antes pensaba que si no llorabas, pues no recibías el perdón de Dios. Y ahora me he dado cuenta que cuando estoy alabando al Señor, no sé si te ha pasado a ti, de repente tus lágrimas salen y dices, Señor, qué bueno eres. ¡Qué grande y misericordioso eres! La relación que Dios estaba mostrando ahí a través del profeta Joel se convirtió en una realidad de nuestros días hoy. Fue una profecía escrita para que tú y yo podamos de verdad reconocer a Dios. ¿Cómo? Conviértete. ¿Qué es convertirse? ¿Qué es convertirse? En una palabra, de hacer lo malo, buscar la bondad, bueno, nadie es perfecto. De ir por el camino a la destrucción, dar un paso al otro lado y caminar en la vida de bendición. Convertirse a Dios es escuchar a Dios y no dejar de escucharlo. ¿Vacío o lleno? Rasga tu corazón, dice el versículo número 13. Y no rasgues tus vestidos. Conviértete a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Y ahí me voy a detener un momento. ¿Por qué dice rasga tu corazón? Yo sé que usted lo entiende, que no es literalmente, a ver, abre tu ropa, rásgate la piel y muéstrame tu corazón. Eso ya lo sabemos que no. Porque Dios, que sí conoce el corazón, ¿se acuerda del significado del papá de Joel? ¿De Joel? Siendo un corazón duro, lo llevó a Dios. Porque Dios ya sabía quién era. Dios lo había puesto ahí.
Dios te ha puesto aquí, hermano. Estamos en esta palabra viva necesitando ser llenos de Dios. Pero realmente, por ejemplo, en el antiguo tiempo, sabía ahí por qué se rasgaban los vestidos y diciendo, no te rasgues los vestidos. El pueblo, para demostrar que podían llevar una manera de saber que se estaban entregando completamente a ese sacrificio y pidiéndole perdón a Dios, rasgaban sus ropas. ¿Qué significa esto, hermano? No que te veas harapiento y todo triste, mira qué cristiano, cómo sufre, sí sufrimos, cómo llora, cómo va. No, rasga tu corazón y significa sé sincero, ábrele tu corazón completo a Dios cada día, ve lo que has pasado, porque tu Dios conoce tu futuro, Él sabe lo que has vivido y es tu presente. No necesitas rasgarte lo físico o vivir de una manera que digas, esa es la forma en que tengo que vivir para poder ser bueno con Dios. No. Si somos sinceros, si rasgamos verdaderamente nuestro corazón, ¿sabe qué es lo que Dios va a hacer? Va a cumplir su pacto a aquellos que lo deshicieron y no quisieron nada con Él. Y su pacto se llama la fuerza de su mano sosteniéndote. Su pacto se llama el amor perfecto que te tiene y que te abraza en medio de la aflicción, que te muestra su poder y que te va a guiar, porque sabe lo principal por lo cual necesitamos rasgar nuestro corazón, es que desde nuestro interior se manifieste la verdadera congoja, lo que te atemoriza, lo que te estorba, y entonces pueda brillar la luz de Cristo en tu vida. ¿No es eso maravilloso? ¿Quiere usted arrepentirse? Es bueno pensarlo. ¿De qué? Yo ya me arrepentí. ¿De qué me voy a arrepentir? Yo no tengo nada que arrepentirme. Y cuando cae eso, ¿qué es? La dureza del corazón. Por eso es que la declaración del Señor, al pedirle perdón hoy, por cualquier pecado que pudiésemos haber cometido como personas, nos va a dar un valor, hermano, para que el enemigo no nos vuelva a querer atacar con lo mismo, ni mostrarnos aquello que nos ha estado perturbando y por lo cual dices, por eso no hay paz en mi vida, por eso no sé cómo escuchar la voz de Dios, por eso es que cada cosa y circunstancia que se atraviesa en mi corazón, en mi paso, no es de acuerdo y no está resultando. ¿Qué pasó, Dios? Alguien dijo, pues si Dios tú lo sabes todo, ¿dónde estás? Si sabes que estoy sufriendo, ¿por qué? Y si sabes que estoy padeciendo, ¿por qué? Y puro ¿por qué? Y reclamo hacia Dios. ¿No es cierto? Eso nos muestra que tenemos de qué arrepentirnos. Y en segundo lugar, si sabemos que dentro del arrepentimiento, el resultado de una acción que se llama perdón y amor a Dios, te va a permitir transmitir una vida del Espíritu. Por eso es que antes de hablar de ese juicio final en el que hemos de llegar, Dios está hablando, pero más consciente y concentrado a decir, ¿podemos comprobar el cómo Dios nos limpia? ¿Podemos comprobar la diferencia y discernir cómo anhelando más del Señor, el Señor abre puerta y te bendice? Si no tienes la casa que querías, si no tienes el carro que necesitas, bueno, porque necesitas el carro, y Dios te tiene así, ¿no le das gracias a Dios por todo? Y si Dios te da, ¿sabes por qué te da también? Porque el Señor quiere que tú y yo no tardemos a responder, porque Él no va a tardar en responder a tu petición. ¿No cantamos, Señor, una petición? ¿Te traigo, Señor? ¿Qué más dice ese canto? A ver, dígame. Fuerte. Y no decimos, ayúdanos. Se lo está diciendo usted mismo. Ayúdanos, porque esta oportunidad nos va a dar el reconocer un verdadero arrepentimiento. Y ese verdadero arrepentimiento, te vuelvo a repetir, y di conmigo, va a ir acompañado de señales, milagros y maravillas cada día. Por eso es que deberíamos de estar aún más maravillados por lo que Dios hace. Cuando dijo nuestro hermano maravillado, ¿sabe qué? Ahí sí quisiera gritar y brincar y de júbilo decir, Señor, gracias.
porque me has amado y has tenido de mí misericordia. ¿Escuchaste la voz de Dios? ¿Hay un verdadero arrepentimiento en tu corazón? Alguien anónimamente escribió esto que me llamó mucho la atención. El arrepentimiento implica mucho más que pedirle perdón a Dios. Se lo dejo de tarea. ¿Lo entiende? ¿Estás vacío o estás lleno? ¿Es Dios soberano? ¿Está aquí con nosotros? Por supuesto que sí. Y fíjese cómo nos está hablando. No nos está dictando como aquel pueblo: te va a caer las langostas y te van a destruir, te vas a quedar sin nada. En realidad no nos hemos quedado sin nada, hermano. Porque hasta aquí el Señor ha mostrado su amor y su misericordia. Tercero y último, Joel mostró al pueblo una oportunidad de encontrar en ese escuchar su voz y en ese verdadero arrepentimiento, que en esas señales que venían y no eran superficiales solamente para ver, sino lo que está dentro del corazón, esa cercanía a una persona que produce bendición te va a dar bendición, y la persona de Dios se llama hoy en nuestra vida su Espíritu Santo. Porque ya no se depositó en unos cuantos. Cuando el Señor Jesucristo dijo en la cruz: consumado es, y se rasgó el velo del templo, tenemos que entender esto. La bendición, que al rasgarse el templo de arriba hacia abajo, significó que la gloria de Dios viene para todos aquellos que creen y quieren ser salvos. El Espíritu Santo de Dios ya no se quedó en unos cuantos, como Moisés declaraba: ojalá y todos fueran llenos de esta presencia de Dios para que entendieran. Ahora la presencia de Dios está en medio de nosotros. ¿Y sabes qué hacemos con ella? Espero que no sea así en tu corazón. Pero hay quienes se burlan. Hay quienes se fastidian cuando el Señor habla al corazón y te dice: actúa, reacciona, piensa, porque voy a hacer cosas grandes y maravillosas. Y ha pasado años y todavía estamos en el mismo lugar estancados. Yo no sé, pero Dios sí sabe y no quiere que nos estanquemos, y está trayendo al pueblo que necesita conocer una palabra viva y crecer, no en la palabra del hombre, es la palabra del Dios Todopoderoso. Necesitamos ser llenos, ese tercer punto, del Espíritu Santo de Dios, que es una promesa que se estableció a ellos en una profecía que convirtió en realidad el futuro de aquellos 800 años cuando el Señor Jesucristo vino, y que después de más de 2000 años tú y yo confiemos y vivamos de acuerdo a las promesas que Dios establece. Deberíamos de estar más agradecidos con Dios porque no estamos consumidos, no estamos muertos. Físicamente, fíjese, cuando alguien se muere, y no me quiero salir del tema, algunos los criticaron tanto. Mientras estaba en vida, ¿cómo critican? No, mira cómo es. Ya cuando se murió la persona, era una persona tan maravillosa, llena de alegría y de sonrisa. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se lo pudiste decir de frente cuando estaba vivo? Cuando estaba viva. ¿Cómo se va a reflejar el amor de Dios si no le dices a tu esposo o a tu esposa: te amo? Y juntos le gritan a Dios: Señor, te amamos porque tú nos has amado primero. Esa es la vida del Espíritu. Que cuando se convierte en una realidad, Él cree que le hay, aquel que se arrepiente y escucha. Y entonces, ¿sabe de qué es revestido? Cuando a veces decimos que podemos recibir el Espíritu Santo de Dios, por eso Dios castiga a aquellos que justifican la manera de profetizar o declarar la palabra de Dios. Dios no está ahí. Ezequiel condenó a aquellos profetas que decían o que hablaban de su corazón, de lo que veían a simple vista. Cuando tú y yo conocemos a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, la declaración de llevar a ser llenos del Espíritu Santo es que nos vamos a transformar de una dureza del corazón a una vida con Dios. Y Joel fue el resultado de Petuel. Reconozco que Jehová es Dios, el Señor es Dios y es el Dios de mi vida. Necesitamos encontrarnos con el derramamiento de ese Espíritu Santo, hermano, porque Él quiere llenarte.
no que quedes vacío. Dios derramó de su Espíritu Santo y dijo, no te dejaré huérfano. Porque el mismo el apóstol Pedro, cuando estaba predicando ahí en el libro de los Hechos, para hacer esta referencia bíblica, firmando en la palabra de Dios ese sello maravilloso, en el capítulo 2, versículo 16 al 21, solamente le voy a leer el 16 y el 17 de Hechos. Y anótelo si quiere, o vaya conmigo. Porque en esta dirección de Dios, hermano, tú y yo gozamos de un privilegio que debemos de valorar y que Pedro en su primer mensaje dijo, mas esto, lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, ¿qué? Dígalo fuerte, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué es el derramamiento del Espíritu Santo, hermano? Aquellos fueron revestidos del poder, ¿para qué? Para andar danzando y gritando como locos y Cristo, Cristo, y no saben ni lo que dicen a veces, con perdón. Pero tú y yo en ese orden de Dios decir, Señor, entiendo por qué tengo que ser lleno de ese Espíritu Santo, de esa presencia tuya, de ese Consolador. ¿Sabe cuál es? Para que tengas gozo, para que estés fortalecido en medio de la prueba. La llenura del Espíritu Santo es para que tú y yo, en ese derramamiento en toda carne, dice el siguiente versículo, tus hijos y tus hijas profetizarán y verás de verdad una visión en Dios, se te abrirá un mejor panorama para hacer la obra y la voluntad de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo de Dios, como lo dijo Joel en el capítulo 2, versículo 28 y 29, después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y profetizarán vuestras hijas, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré de mi Espíritu. Y se sucedió, ¿no es cierto? ¿Qué quiere hacer Dios? Y en este mismo día, hoy, quiere revestirnos de su Espíritu. Que no nada más se quede en un conocimiento, sino que tu vida viva. Viva de acuerdo a los postreros días que fueron profetizados, porque el día llegará. Y en aquel, dijo Joel en el capítulo 2:32, el versículo 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Sabes qué Joel empezó a decir? Suenen las trompetas en Sion. Hermano, yo quisiera gritar fuerte. La voz de Dios se proclama y dice, yo estoy contigo hasta el fin. No va a ser fácil, pero yo estoy contigo. El Espíritu Santo mío estará contigo, dijo el Señor. ¿Está en tu mano o está en mi mano? Dios habla a través de su Hijo. Y en los postreros días, hablando a través de su Hijo Jesucristo, nos constituyó una vez más el pacto que se había desechado en Joel. Hebreos lo reafirma y dice, ese pacto lo he sellado contigo hoy. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 1-2, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por a quien sí mismo hizo el universo. Él es el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra del Padre y de la majestad en las alturas. Y cuando decimos, ¿y dónde está Cristo? ¿Dónde vive Cristo? Siempre se nos reafirma. ¿En dónde vive Cristo, hermano? Y si vive en mí, en tu corazón, ¿no es un privilegio estar sentado a la diestra del Padre? Aunque no lo vemos todavía y por la fe esperamos. Ellos representan en Joel la transición del tiempo de lo que era y había de venir. Cuando Dios está derramando de su Espíritu Santo y quiere derramar de su Espíritu Santo para que tú recibas su sabiduría,
su discernimiento, su entendimiento para llevar a cabo su palabra, entonces el derramamiento del Antiguo Testamento se va a convertir ahora bajo ese nuevo pacto que embarga la autoridad de Dios, de Dios, de Dios solamente. ¿A quién le vamos a rendir cuentas? A Dios. ¿Quién nos va a abrazar cada día? Dios. Si no lo sabías, ahí está. Ahí está en tu corazón. Joel profetizó el presente y el terminar de los portentos maravillosos que Dios hará. El ser lleno, hermano, pregunto otra vez, ¿vacío o lleno? ¿Qué me contestas? Dígalo fuerte conmigo. ¿Lo dice con seguridad? Lleno. Lleno. ¿Y qué significa ser lleno? ¿Ve esta botella? ¿Está a medias? ¿Está a poquito? Esta botella que está cerrada, para los que no se escuchan, y está llena ¿hasta dónde? Hasta el tope. Hasta arriba. El ser lleno, en ese significado del griego, es exactamente lo mismo. No es algo pasivo. Tu entrega a Dios no es algo a medias. Tu entrega a Dios es hasta el tope, porque Dios te llena todo. Y lo llena todo. En nuestras necesidades, en nuestro caminar, pero conforme a la voluntad de Dios, que lo llena, diga conmigo otra vez, su esencia, en todo. Y en ese todo, tú y yo tenemos la oportunidad de que nuestra voz no solamente sea de labios, sino desde el corazón. Para que no te duermas, para que estés despierto, para que cuando escuches la voz de Dios te dice detente, te detengas. Si es que le estás pidiendo a Dios su dirección, para que lo llene todo, no solamente en el cuerpo físico, en el alma, en el espíritu que te ha dado como una comunión con el Padre. Pues no dijo, no te dejaré huérfano, sino que yo estoy contigo. ¿En dónde está entonces otra vez el Señor? A través de su espíritu en ti y en mí. Yo no dije que te duermas físicamente, porque podemos sentirnos cansados. Pero dice el Señor, velad, orad. Y cuando el profeta decía, he aquí dice el Señor, entonces sabes que es Dios verdaderamente el que te está hablando. Esto nos va a ayudar a entender, hermano, que por ejemplo el descender del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, a los efesios se les fue dicho, el que descendió, él mismo también subió a los cielos y lo va a llenar todo, lo llena todo. Y conocer del amor de Cristo, Efesios 3:19, nos va a llevar a que a todo significa hasta lo que excede lo que crees conocer o conoces de Dios. ¿Quiere Dios revelarse a nosotros hoy? Sí. La segunda parte de Efesios 3:19, y anótalo bien, léelo en tu casa, lee todo el capítulo 3, porque el conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos. Y algunos ya se lo saben de memoria, pero no lo vivimos. Para que seamos llenos, diga conmigo, de la plenitud de Dios. ¿Y sabe cuál es la plenitud de Dios? Amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, templanza, fe, dominio propio y sobre todo el amor de Dios. El conocimiento se queda nulo si el poder de Dios no está ahí. A ti y a mí nos hace un llamamiento el Señor ahora. En el cual nuestra vida reciba de aquel que lo llena todo. Mi pregunta es, ¿quieres ser lleno? ¿Hasta el tope? ¿No importa lo que pase? Si nos diéramos cuenta que como en aquel tiempo en el lugar santísimo, hermano, la gloria de Dios se movía y hablaba al pueblo. Isaías veía serafines, veía querubines,
que cuando veo yo en lo personal aquí físicamente a mis hermanos los panderos que empiezan a mover unas alas, hermano, tú y yo deberíamos de estar diciendo: santo, santo, santo. Y a veces no reconocemos lo que está sucediendo. La casa en aquel tiempo estaba llena de humo, pero se escuchaba la voz y decía Isaías: Señor, hasta el polvo soy muerto, y siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. ¿Quieres tocar tan solo el borde de su manto en esta hora? Te voy a invitar a que te pongas de pie. Pedro se postró ante los pies de Jesús. También le proclamó su condición indigna delante del Hijo de Dios. Pero hasta que no haya un verdadero escuchar la voz de Dios, hasta que no haya un verdadero arrepentimiento, Dios no se manifiesta. Pero Dios es fiel y misericordioso, que nos permita en esta noche valorar, entender su voluntad. Di conmigo: Señor, Dios mío, háblame, enséñame para participar de tu voluntad. Si reconoces que has fallado como yo, dile: Señor, he fallado. Si reconoces que en ocasiones has tocado y abierto tú una puerta que Dios no ha abierto, una puerta falsa, dile: Señor, perdóname. Me has traído aquí. Espíritu Santo de Dios, ven. Señor, ven y lléname. Enséñame, Señor, para que sea lleno de tu Espíritu Santo, para que pueda ver tu rostro, para que pueda caminar en tu luz, pues tú estás aquí en mi vida hoy, en amor mostrándome, Señor. Ángeles, serafines se mueven en este mismo instante delante de tu presencia, Señor, y cubren con tus alas. Toca, Señor, con el carbón encendido de tu altar nuestra vida hoy. Toca, Señor, como en tu voz hoy dice: aquí estás, y quiero ser limpio, y quiero, camina, vive conforme a mi voluntad. Háblale a tu corazón, hermano, Él está aquí. Si quieres levantar tus manos aún más alto, dile: rindo mi vida a ti, Señor, de tal manera que todo aquello que me estorba, todo aquello que me es oculto, Señor, no me aparte ni me separe desde hoy en adelante, Señor, en mi vida, y pueda, Señor, proclamar mi boca tu nombre con dignidad, con integridad, siendo lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Tú conoces nuestro ser, Señor. Permítenos escuchar tu voz cada día, Señor, y descender a tu presencia, porque al sonido de tu voz nos das a conocer tu amor. Y como en aquellos tiempos, Señor, hoy nos quieres librar de todas aquellas cosas que pueden destruirnos, porque somos tus hijos y nos has llamado, Señor, a ser llenos de ti y no estar vacíos y sin ti, Señor. Bendito sea.